es ya mi vida, o sea, es lo que decidí hacer. Soy de profesión diseñadora de modas porque mi papá dijo, como, bueno, de psicología equina no vas a vivir, pues eso no es una carrera. Necesitas un diploma por si en algún momento en la vida pasa algo imprevisto, uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas. Pero en ese momento los ponis son para mí la razón por la que me levanto por las mañanas. Hola vieja. Son cambiarle la mirada al gremio. Esto no solamente es trago y rumba, esto es de corazón, de crear un lazo con un caballo que te acompañe y te enseñe. Ahora tengo un criadero de 70 animales con la mejor genética de Colombia e incluso rankeado entre las mejores genéticas del mundo. Chiquita no me imaginé que llegara a este punto, pero con paciencia y con esfuerzo las cosas se logran. En el año 1998, siendo Laura una niña, vivió una desafortunada experiencia que se convertiría más adelante en el comienzo de esta historia. Yo tenía una yegua lipizana, mi papá me la compró porque le parecía que un criollo no era un caballo adecuado para una niña, entonces me compré una yegua lipizana muy tranquila, muy calmada, incluso era una yegua de equinoterapia, pero tenía un defecto, no le gustaba que la amarraran. Y un día salí con el mayordomo a dar una vuelta por aquí por la vereda, me dieron ganas de orinar en una fonda, me bajé del caballo, él la amarró en un poste normal, como cuando uno llega a cualquier fonda. Y cuando me fui a montar, pues yo llegué a mi silla, me monté a mi yegua, la tiré para atrás y apenas ya se vio amarrada, armó un alboroto en la fonda, tumbó el palo, me arrastró un pedazo largo, quedé inconsciente unos 4 o 5 minutos y desde eso, pánico los caballos. No. Nada que hacer, o sea, yo no podía ver un caballo. Mi papá era director técnico desde silla en ese momento y entonces era pues muy difícil porque él iba a las exposiciones y a mí me aterraba. Me parecía que los caballos eran la cosa más peligrosa del mundo y lloraba y gritaba. Entonces su solución para que yo me pudiera volver a montar un caballo fue, listo, entonces le voy a comprar una pony blanca, igualita a su yegua lipizana, pero que sea de su tamaño, que ella la pueda dominar, que no le parezca un peligro, que todo lo pueda hacer ella, que ella peine, que ella bañe, que ella coja en el potrero. Y así fue. Aquella yegua de 1,15 metros de alzada, bautizada como Manuela, compañera fiel de cabalgatas y aventuras de Laura, se volvió mucho más que eso. Entré al Pony Club con la Mona Ortega, aprender equitación, aprender a montar a caballo y empecé a ver un fenómeno muy particular en Colombia y era que los ponis en todas las fincas eran el bravo, el que patea, el que muerde al niño, el que está tirado en un rinconcito y que nadie quiere y que nadie voltea a mirar. Y pues yo a los 8 o 9 años decía, ¿pero por qué? ¿Por qué la mía es lo mejor que me pudo haber pasado y las de los otros niños son un peligro, los muerden, los patean, no los dejan montarse en ellas y son caballos casi que abandonados? Para Laura, esta yegua fue muy importante, pues le devolvió la confianza y la esperanza que había perdido en los caballos. Fue quien, poco a poco, le ayudó a materializar su gran ilusión, aquella que para algunos no era más que una locura, una ambición imposible para una niña, pero que hoy es una realidad. Es su estilo de vida. Me puse la misión en la cabeza de 8 años que yo iba a montar un criadero de ponis donde todos los ponis fueran como la mía, que fueran el mejor caballo que un niño pudiera pedir. Y un año después de que la Manuela hubiera llegado al criadero, les hice una carta a mis papás dibujada en la que decía que la Manuela, que la acabábamos de preñar, tenía 32 días de preñada, iba a tener una potranca y después de esa potranca y ella iban a tener más potrancas y iban a tener más potrancas. Y yo pues vivía en un mundo idealista en el que solo íbamos a tener hembras en este criadero. Y
iba a llegar a un punto en el que tuviera 20 ponis. Iba a tener muchísimos y eso iba a ser mi pequeño pony para mí cuando era pequeña. Y pues nunca me imaginé de 8 años que fuera a crecer al punto en este momento en el que tenemos 70 animales de pie, de cría en el criadero, y poderle devolver a los niños esa experiencia que yo tuve con mi primera yegua. En el diccionario, bajo la palabra inquietud, hay una foto de Alicia. ¿Te ha corrido el ojo, muñeca? Ese amor incondicional que tiene esta raza por sobre muchas otras, porque son animales de sangre fría, para ellos todo está bien, no se acaba con los años, es como que incrementa y se vuelven en un compañero de vida literal para una persona desde que está chiquito y es el caballo en el que monta, en el que se pilla hasta que está grande y es el compañero de estar en la pesebrera, el compañero de estar en el potrero, la mascota de la familia. Te amo. Esa fue como mi acercamiento a la raza y por lo que empecé a trabajar con minis y a descubrir esto que es un universo paralelo enorme al equino. No son solamente como la gente los ve muchas veces como, sí, el caballito chiquitico del niño. Tienen infinidad de posibilidades, desde montar a caballo hasta hacer salto con ellos a la cuerda como un perro en agility. Con ellos las opciones nunca se acaban. Convivir las 24 horas del día con sus caballos le hace sentirse feliz, plena y le colma el corazón de gratificantes enseñanzas y experiencias que manifiesta no cambiaría por nada del mundo. Desde la experiencia más bonita del universo, que es ver un caballo nacer, con muchos criadores y muchos veterinarios te van a decir, casi imposible ver un caballo nacer. Ellas son tan domesticadas y tan amigables y llegan a ser tan perros que te avisan cuando van a criar y lo dejan a uno acompañarlo en ese momento. Entonces, los ponis se han convertido en ese norte a lo que me gustaría que llegara el gremio del caballo criollo colombiano, que no solamente es criar por criar ni tener caballos porque ay, qué rico salir de cabalgata con mis amigos, sino que esto se vuelve parte de lo que uno es. Eso son puras canas que me han ido saliendo ya. Ya de vieja, sí. Devolverle al gremio la esperanza en que las cosas se pueden hacer bien, devolverle al gremio la pasión y el amor, eso no es solo plata, esto no es solamente ferias no, es trabajo duro, es reconocerle a un animal que realmente nos ha ayudado a reconstruir o a construir la civilización. Al principio todo se hizo en el lomo de un caballo, devolverle esa gratitud de nos trajiste hasta donde estamos, ¿qué más podemos hacer juntos? ¿A dónde podemos llegar? Vamos a trabajar, a trabajar. Sí, el sueño ya se cumplió, tengo lo mejor, pero ¿de qué me sirve a mí tener lo mejor yo sola, parada en una isla, sin con quién compartirlo? Ahora el sueño es que crezcamos todos. Laura anhela que, como ella, muchos niños tengan la posibilidad de que un pony o un mini horse llegue a sus vidas para complementar su aprendizaje. Les ayude a ser fuertes, a confiar en ellos mismos, a ser independientes, a soñar y a creer que lo imposible se hace posible con paciencia y perseverancia. A veces no me la creo, a veces paso por los potreros, inclusive se me salen las lágrimas al ver algunos de los caballos que tenemos en este momento, de decir, tengo caballos campeones mundiales, que eso pues nunca pensé que fuera posible. Ahora, ¿qué quiero llegar? Laura, ¿en qué se ve con los ponis? Quiero lograr que esto en Colombia se vuelva el mismo gremio que es en Estados Unidos, que realmente no son solamente los de los poquitos criaderos los que tienen la posibilidad de mostrarse, de ir a una feria, de entrenar, de hacer cosas que podamos lograr por medio de una federación que inclusive estoy trabajando en crearla en este momento
y en formarla con otros criaderos de Colombia, que llevemos esto a que sea algo para todos, no para unos poquitos que tenemos la pasión y el tiempo, que se pueda volver algo que todo el mundo disfrute. Muchas personas tienen la idea en la cabeza de que esto es solamente para la gente con recursos y la gente con plata, que los minis son un lujo. No, los minis no son un lujo. Realmente los minis son volver accesible un gremio que es un lujo. No, linda, no. ¿Ya te cansaste de ese caballo? Sí, ya te cansaste de él. Estos son caballitos que pueden tener todas las personas. El manejo de un caballo de estos no es difícil. Mis peceras realmente son muy grandes para lo que ellos necesitan. A mí me gusta ver mis caballos amplios, pero con una pesebrera de 3 metros por 4 están listos, no necesitan mucho más, no comen mucho. Una paca de heno les dura mínimo 4 días, mínimo. Un caballo, una yegua en gestación en sus últimos días o una yegua con potro, pero por lo general una paca de heno dura 6-7 días. No es un gasto muy grande. Si uno dice una paca de heno vale 10.000 pesos y el caballo se la come en 7 días, no es algo que uno diga, es ridículo pensar que la gente pueda volver esto la forma accesible de entrar a un gremio tan inalcanzable como el gremio equino, porque pues si uno dice tengo un caballo grande, necesito un potrero, necesito... Estos caballitos en Estados Unidos se usan como guía para gente ciega. Buscando un recurso, los perros se mueren cada 10 años. Estos animales tienen una longevidad hasta de 35, 40. Para una persona ciega, cuando el perro se le muere, es volver a perder su conexión con el mundo. Y eso es cada 10 años. En Colombia estos caballos no tienen la posibilidad de participar en ferias o competencias, ya que no son reconocidos como parte del gremio equino. Me gustaría en unos 5 o 6 años poder decir, hey, tenemos un caballo colombiano en el top 10 de la raza mundial. Así no sea mío, así el trabajo no sea solo para mí. Pero sería un orgullo decir, hey, ayudé a llevar esta raza un poquito más allá, que no es solo lo que me han enseñado y lo que he traído, sino aportar para la raza. Ese es el objetivo de ahora en adelante. Sí, buenas, hola mi bebé. Bueno, la conexión y el trabajo racional y de libertad con los ponis empezó primero con mi yegua Palusa porque no se dejaba arrendar de otra forma y luego porque me di cuenta que arrendar un caballito de estos, como se arrienda un criollo, es muy difícil, pues yo no me puedo montar y obligarlo. Las piernas me rozan el piso. Más fácil se acuesta y me dice como, hey, no camino. Entonces me tocó estudiar mucho sobre comportamiento equino, sobre otras técnicas de adiestramiento en libertad, doma racional, doma indígena. Y cómo hacían los indígenas anteriormente para domar los caballos. Pues el indígena no tenía todas las herramientas que tenemos ahora. Un bocado para hacer que el caballo obedezca más fácilmente. Al indígena le tocó aprender a comunicarse con el caballo para que el caballo le obedeciera. Y di con muchos maestros muy buenos que me enseñaron muchas técnicas. Al final desarrollé yo lo que me parece que funciona más para esta raza. No todos los caballos son iguales, no todas las razas son iguales, pero es una combinación de doma racional con adiestramiento en libertad. Y la idea es que el caballo esté contigo por voluntad de él, no porque yo lo obligo con un acuerdo. Eso es, príncipe, eso es. Y lograr crear una conexión con cada animal. No son piezas de un rompecabezas o de un juego de vajilla que todas son iguales, sino cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus espacios y las cosas que le gustan y no les gustan. Llegar a conocerlos y crear un lazo específico con cada uno en el que el caballo me dice hasta dónde está él bien con lo que yo estoy haciendo, respetar un poquito sus espacios para no crear problemas ni comportamientos no deseados con ellos. Y pues se volvió
casi como mi dogma o mi lema, escuchar al caballo primero y después actuar. Pues ahora que la gente está un poquito reconociendo el tema del adiestramiento diferente, el adiestramiento en libertad, de las cosas con paciencia y trabajo, en vez de con violencia y a la fuerza, la letra con sangre no entra, ya nos dimos cuenta de eso. He empezado a dar conferencias y charlas a algunos pelados que están saliendo de la universidad y pues el argumento más grande para esta conexión y para este trabajo es: nosotros somos los inteligentes, nosotros somos los racionales. ¿Por qué no mejor yo aprender, que soy el que es capaz de aprender varios idiomas, aprender un lenguaje que él me entienda, en vez de obligarlo a él a que aprenda un lenguaje que nosotros nos inventamos? Estamos trabajando, pelado, trabajando. No estás mirando la yegua, estás mirándome a mí. Ellos no, trabajan con movimiento corporal, leen lo que tú estás haciendo. Si tú tienes la cara de mal genio, él sabe que estás bravo. Pues que es más fácil yo controlar mi cara o hablarle bonito al caballo aunque esté mal genio. Decirle, ¡ay, te quiero mucho! No funciona, pues el caballo te está viendo con el ceño fruncido. Él no entiende las palabras, pero sí entiende la gestualidad. A lo largo de su proceso de aprendizaje con los caballos, Laura desarrolló una conexión única y especial que le permite comunicarse con ellos de forma real, descubriendo mediante sus gestos qué quieren transmitir: enojo, felicidad, tranquilidad. Que no sea, mira, yo te doy un dulce y tú haces lo que yo pido, sino por voluntad. Y el trabajo se ha vuelto una conexión tan específica y tan real con cada yegua, que conozco mis yeguas, conozco su personalidad y puedo darme estos lujos de tener una yegua con 3 meses de parida, sentarme en la pesebrera a conversar con ustedes y que ella esté tranquila y relajada por lo que está pasando. Y que si el potro viene y se acerca no tenemos problema, que ella sabe que yo no soy una amenaza, sabe que estoy acá, sabe que solo quiero compartir el rato con ella y tenemos una conexión y un entendimiento tan profundo la una de la otra que ella sabe que yo no le voy a hacer nada ni voy a permitir que nada que le haga daño se le arrime. Hemos aprendido que la inteligencia no es ser superior, sino saber cuándo soy líder y cuándo agacho la cabeza y dejo que me enseñen. Es mucho más fácil crear un ambiente en el que me conecto con el caballo hace las cosas porque le complace estar conmigo, porque para él también hay un beneficio en estar bien. Un caballo no quiere estar asustado en una pesebrera todo el día. Un caballo quiere estar tranquilo, quiere tener la posibilidad de poder relajarse, acostarse y respirar. Esto se ha vuelto ya un estilo de vida y mucha gente viene a verlo y a experimentarlo y a entender qué es tener una conexión real con un caballo y sentir que el caballo está ahí porque quiere. Es una de las experiencias más bonitas y se la recomiendo a todo el mundo. Darse la posibilidad de respirar profundo, entender lo que el caballo quiere decir y dejarse llevar por todo lo que tienen para enseñarnos. No, sin morderme otra vez. Pero tus negras intenciones. Pues Laura es hoy en día lo que es gracias a estos caballitos y tengo 1000 cosas que agradecerles.